Bueno, pues en principio lo que voy a contar es mi experiencia en la llegada de la educación permanente, la enseñanza de adultos y que esta experiencia, aun siendo en la educación de adultos, es transpolable evidentemente en todos los niveles. Lo único que hay que hacer evidentemente es adaptar un poco los contenidos, pero luego la he adaptado un poquito para que sea un poco válida para todos los niveles. Lo que se llama uso básico de idioma porque principalmente el hecho de ser inglés como asignatura o francés, que son las dos posibilidades que tenemos, no aparecen en la terminología de uso básico de idioma, porque lo que se pretende en adultos es darle un uso básico. Entonces, cuando llego a la educación de adultos, después de mucha experiencia en primaria, en infantil también, en secundaria, dando inglés, me encuentro en una situación nueva y eso me hace, a raíz de la experiencia que tenía previamente, sobre todo, y tengo que decir que la experiencia de infantil me sirvió mucho para contextualizar qué es lo que queremos aprender y hacerlo de una manera mucho más creativa, constructivista desde esa perspectiva, pues intenté hacer que toda mi enseñanza, desde esa experiencia infantil, me marcó y fui un poco diciendo, pero si lo que yo hacía en infantil para enseñarle el español a los niños, para que aprendieran las letras, es lo que tengo que hacer para enseñar inglés, tomarlo desde esa manera, desde esa perspectiva. Es decir, todo contextualización, voy a hablar mucho de contextualización porque la enseñanza de idiomas requiere mucha contextualización, pues nos encontramos un idioma que no manejamos y claro, estamos perdidos cuando estamos con una materia que tenemos que utilizarla no como aprender una lengua de forma, no vamos a enseñar al lingüista. Nos paramos muchas veces a pensar que niño no, que el adjetivo no, que en el sujeto, pero si es que quizá a lo mejor en la lengua materna no sabe ni lo que es un sujeto y un adjetivo. Entonces, un poco olvidarnos de esa parte lingüista que creo que en los primeros niveles ni se debe tocar y ya quizás cuando ya son los niños conscientes y de la gramática podemos empezar a hablar de gramática, pero antes no. Entonces, esta experiencia, ya digo, me lleva a pasar a lo siguiente, que me ocurre lo mismo, porque me encuentro en una enseñanza de adultos con personas que son mayores de 18 años, pero que la mayoría, unos mejor, otros peor, habían tenido experiencia en el idioma, pero evidentemente no son gente que estén preparadas ni sepan lo que es un sujeto, ni un predicado, ni un adjetivo, ni nada de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hace falta enfocar la enseñanza del idioma a lo que es utilizarla de una forma comunicativa, que es lo que en definitiva queremos aprender con el idioma, es comunicarnos y entonces hacerlo a través de situaciones. Yo voy a ir pasando un poco este recorrido. En principio, claro, todas estas metodologías que de alguna manera se hace a través de la práctica está totalmente fundamentada en todos los documentos legales que tenemos, desde partiendo del marco común europeo de referencia para las lenguas, que es su principal metodología, hace que intentemos implantar siempre el enfoque comunicativo, la adquisición de las competencias, estas competencias clave, 7 competencias clave que son tan necesarias, entre una de ellas es la competencia lingüística. Pero no debemos olvidar que esa lingüística va acompañada, así como hace en el enfoque comunicativo, con la pragmática, la social, la funcional y lo significativo. Los objetivos, los contextualizados, en principio eso también habría que hacer una contextualización, por eso digo, contextualización va a ser una palabra muy repetida, porque siempre tenemos que enseñar o partir de la base de lo que tenemos e intentar que ese lenguaje sea funcional, porque si no es funcional no hay primero ninguna motivación por aprenderlo, porque ¿para qué me sirve? ¿No? El típico respuesta del alumnado, ¿y esto para qué me sirve? Pues nosotros vamos a intentar que ese para qué me sirve se elimine, porque no le vamos a dar opción, porque desde primera hora le vamos a decir ¿para qué vas a aprender esto? ¿Esto lo vas a aprender para qué? Pues para saber defenderte en estas situaciones, saber comunicarte en estas situaciones, y para ello vas a necesitar un determinado vocabulario, unas determinadas expresiones, etcétera. Los objetivos contenidos contextualizados según situación económica, social y geográfica. Esto, más que nada, sabemos que el entorno influye mucho en el alumnado. Hay que partir de la base de dónde nos encontramos. Evidentemente, mi enseñanza no va a ser la misma en un pueblo de costa que en un pueblo de interior, porque las necesidades de los niños no van a ser las mismas, sus futuros laborales no van a ser los mismos, aunque la lengua, el aprendizaje de la lengua sí es un objetivo común, pero cuidado, la funcionalidad de esta pues
posiblemente, si yo estoy en una zona rural, el vocabulario, las situaciones comunicativas quizás a lo mejor puede ser o pueden variar en determinadas circunstancias, en vocabulario, en contenido, en estructura, etcétera. El aprendizaje de la lengua muchas veces, hoy día, es una obligación, como sabemos, dentro de nuestro currículum, es una asignatura básica, está considerada de las troncales, ahora con la nueva normativa, pero aparte de eso, aparte de considerarla como que es algo obligatorio, tenemos que pensar que también una lengua sirve para movilidad, es decir, para movilidad de lo que hoy pensamos que son las cosas necesarias. Tenemos unos campos de trabajo abiertos no solamente al pueblo de al lado o a la ciudad o a mi entorno, sino a algo más internacional. Estamos dentro de Europa, nos tenemos que creer eso y, de hecho, cada vez más la necesidad del mercado laboral está fuera, hoy día sobre todo con la crisis, pero siempre ha existido esa posibilidad. Entonces, hay que pensar en esa movilidad y también a la misma vez la integración. ¿Por qué? Porque esa movilidad puede ser de nosotros hacia afuera o de gente de fuera hacia aquí. Tenemos las distintas posibilidades y eso se hace con el español. Lo estoy hablando de perspectiva porque soy profe de inglés o maestro de inglés, pero se hace desde el español también, desde el francés, no importa la lengua, porque la lengua es un vehículo de comunicación, por tanto tiene que servir para eso, para servirme para mi movilidad a lo que es laboral o de estudio, pero también la integración en todos los sentidos. Las posibles líneas de actuación tenemos a nivel... Esto es un análisis que yo hago siempre con mi alumnado de adultos. Pues claro, cuando me llega, ¿tú para qué quieres aprender idioma? Con el adulto, evidentemente, es otra dimensión. Hay una negociación de los contenidos, pero que también se puede dar perfectamente en la infantil, en primaria. La negociación de contenidos es necesaria, porque entonces vamos a partir de los intereses de los alumnos. Entonces siempre yo empiezo y parto de eso, de una comunicación personal en el sentido, vamos a ver, ¿qué niveles tenéis? ¿Habéis estudiado antes? ¿No habéis estudiado? Hago una especie de entrevista para establecer un poco los grupos. Y si me da para establecer, dependiendo, 3 grupos, 2 grupos, ¿y qué objetivos tienen? Unos tienen objetivos laborales, otros de certificación. Yo necesito sacarme el B1 porque en la facultad lo necesito. Yo necesito tal. Entonces, según las necesidades, se pueden crear grupos más homogéneos que me va a permitir a mí trabajar mejor esa comunicación situacional, esos contextos de los que puedo partir y esa selección de vocabulario más concreto. Los temas, normalmente, siempre se parte de la base de que en inglés lo primero que es la introducción, cómo presentarse, saludos, presentaciones, etcétera, días de la semana, esos son los básicos. Pero luego, evidentemente, viene el entorno, es decir, lo que hablábamos antes, ¿qué necesidades tengo yo para que quiero aprender este idioma? Entonces, claro, porque son muy fáciles desde adultos porque van motivados, quieren hacerlo, pero ¿qué ocurre cuando no están? Cuando no están, que son los alumnos que están obligados y no les gusta la lengua, entonces ahí es donde hay que buscar los recursos más cercanos de su entorno, sus intereses. ¿Para qué? Para si hay que hablar de un tema determinado, que ese tema por lo menos sirva, sea una motivación, porque aprender un idioma no es tarea fácil, es muy difícil y como profesores de idiomas tenemos que estar siempre pendientes, o no de idioma, de cualquier asignatura. Sabemos más de la asignatura de lo que los niños saben, muchas veces perdemos la perspectiva de que tenemos que partir de la base de que ellos esto lo ven como una cosa casi insuperable, sobre todo en el caso de los idiomas. Cuesta muchísimo trabajo, excepto algunos alumnos que tienen dotes para las lenguas, en general suelen ser de la asignatura que cuesta. ¿Pero por qué cuesta? Porque en principio el problema del idioma es que tú no puedes estudiar desde antes para un examen, sino es un hábito constante, de constancia, de trabajo continuo. Y por eso debemos establecer una metodología que sea totalmente participativa, activa, a través de las experiencias, que sea el alumnado el que haga o que produzca esos resultados. Y que nosotros, eso lo vamos a ver, seamos meramente asesores,
ayuda, incluso compañeros en participar en las actividades, en ayudarlo en realizarlas, más que el método tradicional de aquí vengo, aquí te sueldo, ¿qué tal? Esto conlleva mucho trabajo. ¿Por qué trabajo? Porque hay un estudio previo, metodológico, de análisis del contexto, como hemos dicho, y también de preparación de material. Y eso lo veremos ahora con los recursos que podemos utilizar. Las características del alumnado es lo primero que hemos dicho que tenemos que tener en cuenta. También tener unos objetivos claros. Una vez que planteamos la tarea a iniciar, lo primero es tener nosotros los objetivos claros, porque muchas veces esos objetivos, aun si no los tenemos claros, ellos no los van a tener. ¿Y por qué lo tenemos que tener claro? Porque tenemos que contextualizar la situación al alumnado. ¿De qué partimos? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a aprender? ¿Y cuál es vuestro papel? Porque yo os voy a ayudar a conseguir el qué. Ahora veremos, tareas finales. Estamos hablando ahora de la nueva normativa, del 11, donde la tarea final es todo lo que organiza nuestro trabajo. Pero no la tarea final del profe, sino la tarea final del alumno, el alumno activo. Es decir, la metodología, el enfoque centrado en el alumno y centrado en las tareas. Eso va a hacer que las experiencias sean más estables, que agarren más y que se asimilen más los contenidos, y no el puro teórico y traducción, y que vienen muy bien, que la metodología tradicional no hay que descartarla, sino hay que combinarla, no hay que hacerla exclusiva en todos los sentidos, en todas las materias, no solamente en esta. Entonces, se produce preocupación cuando hablamos de esto por un posible fracaso, porque muchas veces incluso lo bien organizado y planificado a lo mejor no es más efectivo. Pero ya sabemos que tenemos un currículum abierto y flexible. Entonces, siempre tenemos que estar en eso, en la tarea de la autoevaluación por parte del alumnado, que también tenemos que escucharlo y autoevaluarse qué ha aprendido, qué no ha aprendido, qué ha conseguido no, pero también la nuestra. ¿Realmente se están divirtiendo? Porque prácticamente en las clases de inglés tenemos que hacerlas que sean divertidas, que sean amenas, porque el aprendizaje de una lengua, ya digo, una lengua que no utiliza el resto del día y queremos que la utilice en 4 ratos que están con nosotros, tenemos que hacer algo más para conseguir que ese contacto no sea solamente en los 4 ratos. Sentimiento de inseguridad siempre, no solamente en el inglés, en todas. Y sobre todo las críticas a los compañeros. Ay, como le ha dicho la pronunciación, no sé qué. Pero eso ocurre en todo. Tenemos miedo al participar, tenemos miedo incluso como adultos, muchas veces como docentes, de compartir nuestras experiencias, porque es lo que siempre decimos, que a lo mejor hacemos cosas que las hacemos de forma natural, no le damos valor ninguno y a lo mejor sí lo tiene. Y a lo mejor yo creo que muchas de las cosas, y lo digo en serio, que las he aprendido colaborando con mis compañeros, porque tenían puntos de vista diferentes que cuando tú te centras y tienes una dinámica de trabajo, creas un estilo, que no significa que sea mejor ni peor, es tu estilo. Pero sí es verdad que tu estilo siempre sigue las mismas líneas. A veces cambia, innova, pero cuando te das cuenta que hay otro compañero al lado y escucha, ¿tú qué has hecho para esta actividad? Pues yo he hecho esto, pues a mí no me ha funcionado. ¿Qué? Y muchas veces dices, pues no se me había ocurrido eso. Entonces creo que debemos nutrirnos de lo que producen y lo que tenemos de los compañeros. Me quedan 5 minutos nada más, por Dios. Voy a pasar todo esto, la actitud del docente, porque los recursos. Me paro aquí un poquito, digo, los recursos, importante de los recursos. ¿Qué es lo que yo tengo o le doy mucha importancia? El libro de texto no es mi jefe. El libro de texto no es mi jefe. Sé que el libro de texto es una ayuda y todo, y lo digo porque yo soy de los que no es mi jefe y muchas veces digo, ya me ha mandado el jefe y no quería yo que me mandara. Así es, porque empezamos y que tenemos tanto trabajo, tenemos tantas cosas que al final el libro de texto es el que manda. No. Entonces, para eso yo sé que hay un trabajo detrás de preparar dossier, documentación, para que eso no sea así. ¿Por qué? Porque los libros de texto muchas veces traen textos muy interesantes y motivantes, pero muchas veces traen unos textos, unos ejercicios, unas actividades que no tienen nada que ver con el contexto que estamos en nuestros alumnos y que nuestros alumnos no le ven ningún tipo de entusiasmo, ni motivación, ni nada. Y eso lo debemos romper con esa dictadura del libro de texto. Y sé que cuesta. Y hay que coger, porque hoy día con Internet tenemos de todo. Y tienen que ser ellos los que elijan. Entonces, Internet tiene que ser un recurso para nosotros, para que nuestros alumnos sean activos. Y ellos elijan. Vamos a hablar de la comida. Bueno, pues iros a Internet y buscar información sobre ello. Y vosotros vais a darme a mí la información. Menú de restaurante. Esa es una de las tareas que tenía preparada. Como tengo poco tiempo, lo siento, pero voy rapidísimo al final. Esos son recursos posibles de uso. La metodología y el modelo de actividades, siempre un
un método ecléctico, por eso pongo el tradicional también, no se debe evitar, pero sobre todo un docente investigador, siempre activo, buscando fórmulas nuevas para poder atender a las nuevas necesidades. Colaborador, asesor, compañero, asesor, ayudándolo y compañero en las actividades que yo le pongo a alumnos. ¿Por qué no me voy a un grupo y participo con ellos? Yo tengo que probar las actividades si funciona o no y me doy cuenta y luego ellos lo agradecen, te ven como uno más y creo que es motivador. Yo por lo menos lo hago y me funciona bastante bien. Evidentemente, alumno pasivo nunca, siempre hay que hacerlo activo. La metodología, evidentemente, está centrada en la transversalidad, porque el inglés va a tocar la interdisciplinariedad con toda la asignatura, tiene que ser así, e integradora y globalizada. Y os propongo ir súper rápido, sugerencias de proyectos. Aquí hay sugerencias de proyectos en inglés y francés, porque no sabía realmente, a lo mejor no soy ni siquiera profesores de idioma, o que seréis la mayoría, pero aquí hay posibilidad de hacer con distintos temas. Lo que hago es que preparo una tarea final. Aquí he traído material. Uno era libros de recetas, estas son las tareas finales después de todo el proceso. Uno es un paseo por Málaga, donde cada alumno tiene una tarea de ver un monumento, buscar su historia online. Eso lo he hecho con lengua y literatura española. Busca online y toda la información yo va buscando y tenían que hacer textos descriptivos, pero los textos descriptivos forman parte de una tarea final que va a ser un libro, y ese libro está siempre en la biblioteca y está a mano para todos los alumnos. Cada año vamos produciendo libros de muchos tipos. Tenemos de recetas, tenemos de los viajes, y es conocer un poco su ciudad, porque los alumnos no se mueven de los barrios, no conocen su ciudad. Entonces, una forma de integrarlo en su ciudad, que conozcan y se sientan orgullosos de ella, es haciendo un recorrido histórico por ella. Y por otra parte, estoy ahora en un proyecto, por eso lo traigo en ficha, pues estamos haciendo todavía, que es la descripción física. Cada alumno, de distintos niveles de distintos cursos, por lo tanto distintos niveles de lengua, hacen estas actividades que consiste, esto después de un trabajo de ¿qué? Primero, actividades facilitadoras de vocabulario, de introducción, donde no podemos nunca, ahí sí podemos interrumpir al alumno para corregirle la fonética, para corregirle lo que sea. Pero luego están las actividades comunicativas, que es donde nunca debemos intervenir, que da igual que se equivoque, lo importante es comunicarse, aunque lo hagan con los dedos del pie. Da igual, lo importante es comunicarse. Entonces, esa estrategia siempre la tengo. Tengo las actividades facilitadoras, que es introducción, y las comunicadoras, que es cuando tienen que hacer roleplay, se tienen que hacer ejercicios de comunicación entre ellos, y ahí nunca interviene el profe, solamente como asesor, pero no para corregir. No se corrige nunca, porque no se debe interrumpir la comunicación. Si no, estarán ellos cada vez que hable, esto lo digo bien, y entonces la comunicación no es real ni natural. Con todos estos proyectos, digo, tenemos esta tarea final, pero esta tarea final no queda aquí solamente, sino que estas tareas final se van acumulando y sirven como herramienta y material real en nuestras aulas. Entonces, este material lo utilizo, por ejemplo, el que estoy haciendo de descripciones, lo tengo sacado, veis que ya está con los dos agujeritos, lo voy sacando y entonces lo utilizo para clase. Aunque tenga menos nivel de inglés, en la enseñanza de idiomas, siempre es importante que tenga los materiales a nivel de leer y escuchar un nivel superior al que tienen. Es lo que se dice estar un paso más arriba. ¿Por qué? Porque las capacidades, las destrezas receptivas, siempre tenemos más capacidad. Por eso dicen los niños, yo escucho más o menos, y me entiendo, pero luego ya escribir y hablarlo me cuesta mucho trabajo. Pues claro, porque son dos destrezas, el escribir y el hablar, que necesita de un manejo de estructuras gramaticales, vocabulario, con lo que el proceso es más difícil, más complejo. Entonces, esto material, la tarea final, luego es utilizada dentro de las aulas. Y cada alumno, pues con esto utilizamos para trabajar a tercera persona, desde mi nombre, tal, pues entonces venga, léeme sobre esta chica y ahora el resto nos cuenta quién es tu amiga o tu personaje, o es una forma más de que el material de las tareas finales no quede solamente en ello. Aquí explicaba un poco el proceso que sigo, desde la introducción, por eso está en inglés, el brainstorming para introducir vocabulario y la gramática, lo que son las facilitating tasks, lo que es las tareas facilitadoras. Y luego, lo que os ponía aquí, y termino,
rápidamente, es tareas que provocan el aprendizaje, como por ejemplo tomar fotografías de menú. Este lo hice sobre el restaurante, entonces lo que hicimos, nuestra tarea final fue ir a un restaurante que hay en Alaurín el Grande, que es un restaurante inglés, donde no hablan en inglés todo el rato. Entonces no había posibilidad de hablar en español, con lo que estaban súper motivados porque sabían que iban de cena y tenían que pedir su menú en inglés. Entonces todo el proceso fue crear menús, aprender el vocabulario de la comida, pero ellos lo sacaban menús online, lo estudiaban, lo trabajaban, hacían roleplays, yo soy el camarero, tú eres tal, te invito, te no sé qué, lo representamos en clase, nos grabábamos, lo subíamos en el blog, hacíamos toda esa cosa. Al final el premio fue que nos fuimos de cena. Evidentemente, cuando tienes muchos alumnos, pues hay que hacer distintos grupos. Tú te harta de cena, porque cenas muchas veces, pero la verdad que funcionó muy bien porque se vieron que tenían que hablar con la camarera tuvo la verdad mucha paciencia, pues lo hablaba tranquilito, todo el menú y toda la cena se habló en inglés y toda la comanda se pidió en inglés. Entonces, esas yo creo que son las cosas importantes, ver que hay una finalidad, que hay un motivo por el que aprender algo. Si no hay motivo ninguno, o no se les da el motivo, o no se les contextualiza bien el motivo, no saben exactamente qué, creo que entonces el aprendizaje no llega del todo. Como no tengo más tiempo, que no, Enrique, pues me quedo aquí. Pues nada, pues muchas gracias.